Desde el Sur, hablemos de ciencia, el programa que hacemos por Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos de Desde el Sur? Hablemos de ciencia. Una vez más nos reencontramos para divulgar todo lo que tiene que ver con la ciencia, el espacio y la ciencia en general. Tratar de aclarar algunos términos que a veces no quedan claros, tanto en el podcast, si nos siguen Desde el Sur, explorando el cosmos, como, bueno, en las preguntas que nos hacen a través de los distintos medios de comunicación. Somos Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Y hoy les quería hablar sobre un tema que está comenzando a sonar en los medios y que no se entiende del todo muy bien qué es. Tiene que ver con lo que se llama astronomía multimensajero. Vamos a empezar desde el comienzo para tratar de ser lo más claro posible en este tema. La astronomía es una ciencia que, como sabemos, estudia el universo y todos los objetos que se encuentran en él. Se detectan, se miden tanto partículas como ondas electromagnéticas. En los últimos años se sentaron las bases de lo que se conoce como la astronomía multimensajero, que es un poco la unión de estos dos mundos, que es diferente a la forma en que explorábamos el universo hasta hace poco. La palabra multimensajero se refiere a lo que se conoce como el estudio del cosmos, no solo a través de la luz que nos llega de los astros, sino también que comienzan a tomar protagonismo otro tipo de partículas y de ondas también. Cualquiera que haya ido al campo y mira hacia el cielo ve que la diferencia entre lo que vemos en el medio de una ciudad y lo que vemos allí es enorme. Nuestros ojos así todo captan una parte ínfima de todas las emisiones que hacen los objetos astronómicos. En las zonas urbanas apenas podemos llegar a ver esa franja que cruza el cielo, que es la Vía Láctea y todos los objetos que se encuentran en ella. Algunos vemos nebulosas, otros vemos algunos planetas, pero a simple vista es poco lo que podemos notar. Y podríamos decir que hasta el siglo XVII, comienzos de ese siglo, fue que no podíamos ver nada más ni más que presuponer y poner mitos para tratar de explicar todo lo que se veía allí arriba de noche. Fue Galileo Galilei el que trató de ampliar un poco y rompió las limitaciones de nuestros sentidos cuando utilizó por primera vez un instrumento potente que fue el primer telescopio, que no solo le permitió captar más luz en nuestra pupila, que vemos a simple vista, sino también ver con aumento, ¿no?, de mayor tamaño, los objetos celestes. Este artefacto óptico fue determinante y en los años que siguieron el uso de este telescopio óptico permitió expandir el conocimiento mucho más de lo que cualquiera podía imaginar. Se realizaron infinidad de descubrimientos asombrosos, por ejemplo, lo que a simple vista lucía como una nebulosa, en verdad era una galaxia lejana, o en el universo que antes se lo creía estático, se comenzó a ver que había cosas que no eran tan tranquilas y llegamos a la conclusión también de que el universo se estaba expandiendo. Bueno, pero a la par de que los avances tecnológicos se producían, el mundo vivía una verdadera revolución teórica en la física. Hay algo fundamental que hay que entender y explicar, son los procesos que ocurren en los astros y que dan lugar a todo lo que observamos. Comenzando con la segunda mitad del siglo XIX fue el físico James Clerk Maxwell el que enunció las leyes del electromagnetismo y demostró algo que es fundamental hoy en día, y es que la luz es una onda electromagnética. Una perturbación de los campos eléctrico y magnético que pueden viajar a través del vacío
y que llevan información. Y no solo eso, sino que la luz roja es la que posee menos energía y la luz azul la de mayor energía. Además, más allá del rango visual, existen por debajo del color rojo y por encima del azul y el violeta, ondas de mayor o menor energía que no son perceptibles directamente al ojo humano. Por ejemplo, las ondas de radio, en las bajas frecuencias, los infrarrojos, que muestran las emisiones de lo que llamamos calor. Y por encima, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que son ondas todas de mayor energía. Por supuesto, no era tan fácil realizar su detección. Si esto es así, ¿por qué no esperar a que los astros nos envíen también luz de todas esas energías? Preguntaban algunos. Y en efecto, lo que hacen. Aunque existe una limitación natural para detectarlas, la mayoría de estas radiaciones, sobre todo las de mayor energía, son absorbidas por la atmósfera y no llegan a la superficie terrestre. Solo nos llega, evidentemente, la luz visible y cierta porción de las ondas de radio que pueden llegar a Tierra sin problemas. Pero para acceder a la información extra en los astros, por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma, es que tuvimos que esperar a la revolución espacial y al poder construir telescopios que pudieran colocarse fuera de esta atmósfera, ¿no? Satélites en órbita de nuestro planeta. En la actualidad, la astronomía de luz visible se puede considerar como una parte casi ínfima de todas las formas de detección de energía que emiten los objetos que están más allá de nuestro planeta. Las ondas de radio, por ejemplo, se detectan desde Tierra con enormes antenas que llamamos radiotelescopios. También hay detectores del espacio que detectan partículas con un método indirecto que se llama radiación de Cherenkov. Cada rama de la astronomía observacional tiene una técnica distinta que nos va aportando una información distinta y complementaria sobre lo que sucede en el universo. Pero a veces surgen dudas sobre las detecciones y lo más fácil es utilizar información de todos los telescopios en las diferentes longitudes de onda que observan y los telescopios de partículas para comenzar a ver si están relacionadas las observaciones, correlacionadas, digamos, ¿no? Y en eso es donde entra la astronomía multimensajero, que recién somos capaces de comenzar a utilizar desde hace unos pocos años. Empezamos con algo que se llamó observaciones multifrecuencia. Y tiene que ver con lo siguiente. Cuando observamos nuestra Vía Láctea en distintas longitudes de onda, podemos observar esto que ven aquí que les amplío en pantalla. Distintas porciones de la Vía Láctea, distintos elementos, distintos fenómenos físicos, se pueden ir detectando en distintas longitudes de onda. Eso tiene que ver con un estudio que se hace del cielo a través de todo el espectro electromagnético. Otra forma de ver nuestra Vía Láctea multifrecuencia es la siguiente. Aquí podemos ver diferentes representaciones de nuestra galaxia madre, también en distintas longitudes de onda. Desde la radio, luz visible, infrarrojo, rayos gamma, rayos X, podemos ver distintas formas de interpretar y de eso vamos a hablar en un momento. Resulta ser que en la primera mitad del siglo XX la física sufrió una revolución con el nacimiento de las teorías fundamentales, la teoría general de la relatividad, por un lado, que explica la gravedad, la mecánica cuántica, por el otro,
su ampliación posterior, que fue la teoría cuántica de campos, que se encarga de fenómenos a escala ya microscópica. Ambas teorías tuvieron un impacto tremendo en la astronomía. La teoría cuántica de campos se desarrolló y permitió lo que hoy conocemos como la explicación del origen del universo a través de lo que se llama el modelo estándar de las partículas y sus interacciones. Según este modelo, en la naturaleza existen unos pocos tipos de partículas fundamentales, los quarks, por ejemplo, los protones, los neutrones, los leptones, como el electrón y los neutrinos, partículas mediadoras en las interacciones, y entre ellas se encuentra el fotón. El fotón, que es solo una de una miríada de partículas en las que interviene la mecánica cuántica. La partícula mediadora en la interacción electromagnética entonces es el fotón. Y de manera muy simplificada podríamos decir que a escala microscópica todas las ondas electromagnéticas tienen como emisario a los fotones. La relatividad general no se quedó atrás en sus aportes a la astronomía y dio una explicación de la expansión del universo y predijo la existencia de los agujeros negros y de las ondas gravitacionales, que son perturbaciones del espacio-tiempo que se van propagando, transportando energías enormes, ¿no? Y ahora bien, considerando la existencia de más partículas e interacciones, podríamos ir un poco más allá de las observaciones multifrecuencia y preguntarnos qué sucede cuando empezamos a correlacionar lo que vemos en ondas electromagnéticas, o sea, la emisión de los fotones, con el resto de las partículas a distintas energías. Debería existir en realidad toda una variedad de estas partículas interactuando entre sí de formas complejas y algunas de esas partículas van a escapar de su lugar de origen, sea un agujero negro, sea una estrella de neutrones, lo que sea, y pasaría al espacio y llegaría a Tierra, y nosotros lo podríamos comenzar a detectar con telescopios especiales. Así que hoy en día entonces existe toda una enorme variedad de telescopios, tanto en espacio como en Tierra, que nos permiten detectar, por ejemplo, fotones, rayos cósmicos, neutrones, ondas gravitacionales. ¿Qué son cada uno de estos? Bueno, los rayos cósmicos se descubrieron un poco entre 1911 y 1913, cuando el físico austrohúngaro Victor Hess descubrió unas partículas ionizantes, lo cual significa que son de poca energía, que provienen del espacio exterior y que llamamos hoy rayos cósmicos. Se trata de protones, electrones, núcleos atómicos extremadamente energéticos que nos alcanzan de todas las direcciones del cielo. Desde 1940 se ha podido identificar que algunas de esas partículas se generan en las recurrentes erupciones que se producen en el Sol, pero lamentablemente esto es una excepción, porque la gran mayoría de los rayos cósmicos que llegan a la Tierra no nos dan indicio de su origen. Al tratarse de partículas con carga eléctrica, sienten el efecto de los campos magnéticos que existen en todo el universo, y su dirección va cambiando caóticamente de trayecto hasta que llegan a Tierra. En los últimos años se ha realizado un esfuerzo enorme por identificar el origen de los rayos cósmicos, y uno de los principales está en Argentina, se llama el Observatorio Pierre Auger, se encuentra en la provincia argentina de Mendoza y extendida por bastante terreno de nuestro país. Y se ha podido determinar que el origen de buena parte de esos rayos cósmicos tiene que también que ver con el origen extragaláctico, que vienen partículas desde mucho más allá de nuestra galaxia, que las podemos detectar con este tipo de telescopios, que están en realidad son pozos, bidones enormes, tanques llenos de agua ultra pura, que dejan ingresar la partícula y tienen medidores de radiación Cherenkov, que es como que hacen un flash, que pueden detectar unos fotodetectores especiales. Emiten un
impulso cada vez que una partícula llega y se pueden contar y con bastante dificultad tratar de averiguar cuál es su origen, de dónde vienen. Por eso es que se utilizan en un amplio territorio, en este caso de Argentina. Así que estamos hablando de un diferente universo por cada diferente longitud de onda. Eso lo podemos apreciar en este diagrama que muestra que distintas radiaciones colaboran con distintas formas de energía, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, infrarrojo, el óptico, que es lo que estamos acostumbrados a ver, el ultravioleta, que tiene las detecciones de estrellas tipo O y B, con temperaturas superficiales de 30.000 grados Kelvin, el ultravioleta, estrellas gigantes azules, rayos X emitidos por regiones de gas muy calientes, de átomos ionizados. Todo este espectro electromagnético nos brinda diferente información sobre los diferentes objetos en el cielo. También podemos ver que nuestra atmósfera absorbe buena parte de esas energías y, algo importante, nuestra galaxia también, porque nuestra galaxia posee un campo magnético, posee gas, polvo. Entonces, por ejemplo, las ondas de radio y microondas nos permiten ver lo profundo de ese gas y polvo, porque atraviesan con facilidad la mayoría de las nubes de gas, y por eso podemos explorar en radioondas nuestra galaxia. Bueno, el infrarrojo y el óptico es lo que estamos acostumbrados a ver, aunque el infrarrojo hoy día se detecta mayormente en el espacio, un poco con el telescopio espacial, otro con el futuro James Webb, que se lanzará en un par de años, esperemos, y un poco también detectados con satélites infrarrojos, como el IRAS y algunos otros, y apenas desde Tierra se puede ver. Pero todo lo que tiene que ver con rayos X, rayos gamma, no llegan a Tierra prácticamente nada, es muy difícil de detectarlos, y ni que hablar de partículas exóticas, como los neutrinos y gran parte de los rayos cósmicos. Acá les muestro una imagen también de la nebulosa del Remolino, muy conocida, y en ella pueden apreciar también cómo en diferentes longitudes de onda se pueden ver distintas características. En una galaxia eso es muy interesante porque se puede ver desde el gas y el polvo individualizado hasta las emisiones de estrellas de distinta edad y otro tipo de fenómenos como rayos X y rayos gamma que nos permiten analizar los objetos más energéticos, como por ejemplo los agujeros negros en el interior de las galaxias, de los que vamos a hablar en un momento. Todos ustedes recordarán que allá por septiembre de 2015 se detectó por primera vez un bamboleo que tuvo que ver con la fusión de dos agujeros negros y que emitió una enorme cantidad de ondas gravitacionales. De hecho, le dedicamos un programa especial en el podcast. El telescopio, o laboratorio, mejor dicho, que detectó esto, tiene que ver con la interferometría láser, que intenta identificar variaciones en el espacio y en el tiempo, esas vibraciones producidas por ondas gravitacionales que atraviesan nuestro planeta. Y el laboratorio involucrado es el LIGO, Laboratorio de Interferometría de Ondas Gravitacionales, que se encuentra en los Estados Unidos y realizó esa primera detección, y se produce cuando masas muy grandes se mueven a enormes velocidades. La primera detección se trató de la fusión en espiral de dos agujeros negros. Aún más sorprendente fue después cuando el 17 de agosto de 2017 el LIGO y el Virgo, que es su pariente europeo, detectaron por primera vez las ondas gravitacionales debidas a la fusión de una estrella de neutrones, ¿sí? Dos estrellas que giran cada vez más rápido una alrededor de la otra hasta que se chocan, y en la violencia que produce ese choque hacen vibrar todo el espacio-tiempo. Y hoy en día somos capaces de detectarlo aquí en Tierra. Los objetos están formados por materia que se llama bariónica, ¿no? A diferencia de los agujeros negros, y se esperaba que este tipo de fusiones también produjeran una enorme cantidad
de ondas electromagnéticas. Casi 2 segundos después de la llegada de las ondas gravitacionales, el telescopio espacial Fermi detectó una erupción de rayos gamma, que se conocen como GRB en la jerga astronómica, y horas después, en las campanas, Chile, se pudo captar la emisión óptica que está relacionada con este evento. De detecciones satisfactorias subsiguientes se realizaron a muchas otras energías y eso significó que fue el primer, se podría decir, estudio serio, multimensajero, tal vez el más importante desde que se tenga registro. El análisis combinado de ondas gravitacionales, la luz recibida, permitió confirmar las importantísimas predicciones teóricas que se habían hecho, entre otras, el origen de las erupciones de rayos gamma por la fusión de dos estrellas de neutrones. El evento se puede explicar a través de un video que ha lanzado la gente del LIGO y que voy a compartir con ustedes a continuación. Los astrónomos utilizaron el telescopio de rayos X Chandra de la NASA para detectar en rayos X las consecuencias de una onda gravitacional cuya fuente era desconocida. Chandra fue uno de los varios observatorios que detectó las consecuencias de esta onda gravitacional, que es la primera que se asocia con una señal electromagnética. Este descubrimiento representa el comienzo de una nueva era en la astrofísica, en donde la fuente de ondas gravitacionales llamada GW 170817 fue detectada por el Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, conocido como LIGO, el 17 de agosto de 2017. Más tarde, el Observatorio de la NASA de Rayos Gamma, Fermi, detectó también un débil pulso que se asoció con la detección hecha en LIGO. Posteriormente, el análisis demostró que se debió a la fusión de dos estrellas de neutrones que fue detectado ese agosto 17 por múltiples fuentes en tierra también, que reportaron esta detección como una nueva fuente tanto en el infrarrojo como en el óptico, asociado a la galaxia NGC 4990, situada a 130 millones de años luz de la Tierra. 2 semanas más tarde, Chandra observó a NGC 4990. Ahí pudo ver una fuente 2.3 días más tarde de la detección de la onda gravitacional. Chandra observó la GW 170817 de nuevo, y esta vez los rayos X fueron vistos por primera vez como una fuente nueva de rayos X localizada en la posición exacta de sus contrapartidas ópticas e infrarrojas. Esa información indica que este evento fue producido por la mezcla de dos estrellas de neutrones que comenzaron a expulsar pulsos de rayos gamma que, combinadas con la onda gravitacional detectada en la Tierra por varios telescopios, incluido el Chandra, representan la primera detección multimensajero de una nueva fuente de emisión. Así que estábamos hablando que tenemos telescopios en el espacio que en estos momentos nos permiten detectar rayos gamma, rayos X, telescopios en tierra que nos permiten detectar ondas gravitacionales. Y en conjunto podemos ver que existe una enorme cantidad de telescopios a lo largo del mundo que permiten hoy en día, con la tecnología actual, intercomunicarse a alta velocidad para poder realizar esta astronomía multimensajero de la que les estaba hablando. Algo muy interesante tiene que ver con unas partículas que se llaman como fantasmales, ¿no? Que son los neutrinos. Los neutrinos es uno de los tipos de partículas más extravagantes predichas por ese modelo estándar que les hablaba antes. Son
partículas con masas extremadamente pequeñas, sin carga eléctrica. Esta partícula solo interactúa en forma muy débil con otras partículas llamadas leptones, pero se podría decir que atraviesan prácticamente toda la materia sin ningún tipo de interacción, por eso son muy difíciles de detectar. Los neutrinos se piensa que juegan un rol fundamental en muchos eventos astrofísicos, como las explosiones de supernova y las erupciones de rayos gamma. No obstante, debido a cómo interactúan, son muy difíciles de detectarlos. Cada segundo podríamos decir que nos atraviesan miles de millones de neutrinos a nosotros, a nuestro planeta, y prácticamente no nos enteramos. La primera identificación exitosa de neutrinos de origen astrofísico fue realizada en 1968 por un experimento que se llamó Homestake, que detectó neutrinos provenientes de un proceso de fusión nuclear que ocurrió en el centro del Sol, y 20 años después, en 1987, una estrella explotó en la gran nube de Magallanes, a 160.000 años luz de nuestro planeta. Terminó su vida catastróficamente como una supernova de manera increíble, aproximadamente 2 horas antes de que la luz de esa explosión alcanzara nuestro planeta. Varios telescopios de neutrinos detectaron un puñado de esos provenientes de la explosión, más o menos unos 25 en total, de infinidad de neutrinos que se produjeron en ese momento. Más recientemente, en septiembre del 2017, el detector de neutrinos IceCube, que se encuentra en el Polo Sur y al que dediqué un programa de Desde el Sur explorando el cosmos, pudo atrapar un neutrino, solo uno, extremadamente energético de origen extragaláctico. Alrededor de esa detección, los telescopios de rayos gamma Fermi y el MAGIC pudieron verlos también en la región del cielo de la cual provenía el neutrino, y lograron identificar un incremento brusco en la emisión de lo que se llama un blazar, el TXS 0506 más 056, y que posteriormente se analizó y se descubrió que sí, había venido de ese objeto gracias a la detección de los diferentes telescopios de esta nueva forma de hacer astronomía, que es la multimensajero. Aquí les describo rápidamente con un video cómo se produjo el evento y cómo se detectó. Y es que por primera vez los científicos que usan el telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA han encontrado la fuente de un neutrino de alta energía desde fuera de nuestra galaxia. El neutrino vino de la erupción de un agujero negro supermasivo en el centro de un tipo de galaxia llamado blazar, y esa erupción expulsó partículas que se movían cerca de la velocidad de la luz. Colisiones dentro de ese chorro han dado forma a la luz de mayor energía que conocemos, y neutrinos, que son esas partículas fantasmales que les conté, que rara vez interactúan con la materia. 3.700 millones de años más tarde, llegaron a la Tierra, y el 22 de septiembre de 2017, un solo neutrino de alta energía llegó a la Antártida y chocó contra un átomo de una molécula de agua en el laboratorio IceCube. Ese accidente produjo una partícula llamada muón y corría por el hielo tan rápido que emitió un tenue resplandor azul que cuando alcanzó el polo sur fue rastreado, como les decía, por el observatorio de neutrinos IceCube. Los científicos encontraron que el neutrino original probablemente vino de más allá de nuestro sistema solar, y alertaron a los astrónomos para que estén atentos a estallidos cósmicos posiblemente asociados a él. Fue así que el telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA encontró la fuente como un blazar que había estado observando durante algún tiempo. Cuando llegó el neutrino, el Fermi vio
que el Brasar era más brillante de lo que había sido en la década anterior, y es la primera vez que de esta manera un neutrino puede remontarse a un agujero negro o en realidad a cualquier fuente más allá de nuestro entorno galáctico inmediato. Para resumir, en los sistemas astrofísicos se producen todo tipo de partículas que interactúan, ganan, pierden energía, producen nuevas partículas, algunas de esas escapan, después viajan enormes distancias, llegan a Tierra, incluso pueden ser detectadas como perturbaciones que los astros producen en el espacio-tiempo, en el caso de las ondas gravitacionales. Los distintos mensajeros, sean luz, neutrinos, rayos cósmicos, ondas gravitacionales, nos van aportando información diferente y complementaria a la vez acerca del fenómeno que los produjo. En particular, hay eventos muy energéticos en los que grandes cantidades de todas esas partículas se producen prácticamente de manera simultánea, y detectar la mayor cantidad de partículas de todos los tipos y combinar el análisis de todas ellas nos permite entender cada vez más lo que sucede en estos fenómenos astrofísicos de altísimas energías del cosmos. Aunque se encuentran en sus albores, los esfuerzos están puestos para que este tipo de estudios multimensajeros se convierta en el protagonista de toda una nueva era de la astronomía del siglo XXI. Con esto concluimos este episodio de Desde el Sur Hablemos de Ciencia. Como siempre saben que todos los meses publicamos el podcast Desde el Sur Explorando el Cosmos. Y si quieren colaborar con nuestros esfuerzos, tenemos una página en Patreon para que quien le interese pueda colaborar y, bueno, de cierta forma ayudarnos a que nuestros programas sean cada vez más periódicos y cada vez con mayor calidad. Nos encontramos en la próxima. Les deseo que disfruten de este universo que merece la pena. Y nos encontramos en la próxima. Muy buenos cielos para todos.